Vamos a considerar entonces el estudio de la palabra del Señor, continuando con la temática que se inició en el mes de abril en la Iglesia de los Líderes, un término, ¿cierto?, de la carta del apóstol Pedro, ¿cierto?, a las iglesias de Asia Menor. Y como ya seguramente se señaló en ese momento, estas son unas cartas que son distribuida a través de la iglesia, para que puedan leer, puedan estudiar y ver, ¿cierto?, el, la doctrina que se va impartiendo. Y queremos ver algunos solamente pincelazos de los objetos y el destino de la carta. Recordar lo que también el apóstol exhorta en el primer capítulo de Pedro, de la primera carta de Pedro, capítulo 1, y luego entonces continuar con un tema que de alguna forma vamos a ligar con el tema de hoy día, y también lo incorpora dentro de el capítulo 2 que vamos a considerar hoy día, y que ya hemos dado de lectura una parte de ese capítulo. Escogido para una nueva vida, para la esperanza, luego escogidos para santidad, y nos señala, ¿cierto?, que el pueblo de Dios, la iglesia, como piedras vivas, que nos hemos acogido a la piedra que es la piedra del ángulo, que es Cristo, y por lo tanto, de esa forma Dios ha formado a la iglesia, como hoy día, porque hemos sido elegidos. Piedras vivas, ¿cierto?, un linaje escogido, y vamos a revisar algo de eso, real sacerdocio y otros elementos más para anunciar el Evangelio. Y luego entonces veremos entonces que el propósito de Dios es que podamos entonces, frente a las aflicciones, frente a las circunstancias difíciles, recordar que Pedro escribe a las iglesias que ya eran perseguidas, ¿cierto?, por Roma, por los griegos, eran por causa de la fe torturados, echados a los leones. Y entonces Pedro de alguna forma escribe a estas iglesias para señalar y dar un aliento, ¿cierto?, un mensaje de consuelo. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la tribulación, entonces Dios no los ha dejado, Dios está aún con ellos, y también Dios está con nosotros. Hoy día, si nos ha levantado, nos va a sostener a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Y quiere enseñarles también cómo a través de las circunstancias, de las cosas difíciles que tenemos que enfrentar, también es un propósito que tiene Dios para purificar nuestra fe, para perfeccionarla, para fortalecerla. Y ese es el desafío que queremos realizar hoy día, vivir como siervos de Dios. Entonces, solo recordar algunos pasajes que ya hemos dado lectura, dejando pues toda malicia y todo engaño y sentimientos y envidias y todas las detracciones, decía como niño recién nacido, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Pero si habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada acepto de los hombres. Ahí vamos a dar lectura. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu plan perfecto, tu amor. A través de Cristo has querido dar salvación a los que no merecíamos, a los que somos pecadores, pero por tu gracia y misericordia que has querido mostrar, has enviado a tu Hijo para darnos la redención, pero también has preparado todas las cosas para que también podamos vivir en tu gracia. Ayúdanos ahora, conforme a tus propósitos, a atender el consejo de tu palabra por medio de tu Espíritu, obra también sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Y el texto continúa, ¿cierto?, señalando que esta piedra del ángulo, la iglesia que Dios ha formado desde la antigüedad, esto no fue una decisión repentina, sino que Dios lo tiene planificado, y la Biblia es un solo tema en todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para mostrar cómo Dios iba a mandar la redención, cómo Dios estaba preparando y cómo nos cogió, ¿cierto?, y nos hizo su iglesia,
en el tiempo antiguo los profetas algo entendían, algo que les fue revelado respecto del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, entonces ya no existen gentiles judíos, sino que es en Cristo. La iglesia es forjada, ¿cierto?, a través del edificio del cual Cristo es cabeza. Y vosotros que no, en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. En tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Nos recuerda de dónde salimos? No teníamos nada bueno en nosotros, ningún bien. Sin embargo, Dios quiso fijarse en cada uno de nosotros, quiso buscarnos, quiso mostrarnos, ¿cierto?, el camino de la salvación por medio del Espíritu Santo. Nos mostró que somos pecadores, por medio del Espíritu Santo también ha puesto la fe que necesitamos para entonces entender el llamado que Dios tiene para su criatura y hacernos sus hijos. Nada en todo eso tiene algo especial para nosotros. Nada teníamos nosotros especial. Solo la gratitud al Señor porque se fijó en nosotros y nos hizo sus hijos y nos hizo su iglesia. Y recordamos que esta carta fue escrita por Pedro con ayuda de Silvano y Marcos y dirigida a los creyentes perseguidos del Asia Menor, aproximadamente en el año 67 después de Cristo, y en su mayoría, ¿cierto?, son gentiles, pero otros también pertenecientes a la diáspora, aquellos que fueron dispersos en el tiempo de Babilonia y Asiria, y es por eso que se refiere como inicialmente en el capítulo 1 a los extranjeros y a los exiliados, aquellos que no tienen una tierra de ellos, aquellos que son extranjeros en su tierra. Y recordar que estos creyentes sufrían, ¿cierto?, hostilidad y persecución. Y muy importante esto recordar, porque Pedro, ¿cierto?, sabiendo la tribulación, sabiendo la tribulación, entonces se hace cargo y muestra que todo está bajo el plan soberano de Dios, el plan precioso, ¿cierto?, que pareciera que se lo hubiese escapado de las manos los momentos difíciles de la iglesia que estaba perseguida, iglesia que para hablar de Cristo tenía que huir y tal vez tenía que morir. Y el propósito entonces es enseñarles a cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. Necesitaban el mensaje, ¿cierto?, de Dios, recordar que tenemos un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que está atento al clamor de sus hijos, sabiendo que están sufriendo, sabiendo que no lo están pasando bien. Y pensamos en la realidad de los cristianos de ese tiempo, 60 en adelante aproximadamente después de Cristo, pero también podemos pensar en la realidad de nosotros hoy día. Cuánto tenemos que padecer por el Señor y en medio de las circunstancias difíciles, de la enfermedad, en medio de lo que debemos vivir, pareciera a veces que queremos tirar la toalla. Sin embargo, este mensaje también es para nosotros. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas, a pesar de las cosas que son difíciles. A veces incluso en la iglesia, a veces hay conflictos, a veces hay odio, envidia, a veces hay malas palabras, hay sarcasmo, y me afectan y le afectan al hermano, y vemos que no todo es lo que debiera ser. Sin embargo, aún así tenemos un Dios soberano. Aún así tenemos un Dios que controla todas las cosas y que, a pesar de las circunstancias que debemos vivir, a veces las permite para que nos pruebe, para que nos fortalezca, pero a veces también lo permite para que podamos acudir y clamar a Dios. Entonces, enseñarla a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, ¿cierto?, sin perder la esperanza, sin amargarse, confiando en el Señor y también esperando la segunda venida del Señor, que viene pronto.
Y debemos preguntarle, y esa es la reflexión que queremos transmitir hoy día, ante la adversidad, ante los conflictos, ante las cosas que me duelen, ante las ofensas injustas de mis hermanos, tal vez de mis jefes, tal vez del gobierno, ¿cuál es la reacción que tenemos hoy día? ¿Qué reacción tenemos? ¿Cómo actuamos? Lo que Dios quiere transmitir, que si hemos sido salvados, hemos sido llamados para ser gente santa, escogida, linaje escogido. Si Él ha hecho la obra en su pueblo, es para que entonces podamos vivir como Cristo, en medio de las circunstancias difíciles. Yo recuerdo un compañero que trabaja al lado mío, un fiscal jovencito, y es un fiscal que trabaja drogas. Y él es muy atento, muy amable, siempre con todas las personas, con las personas con quien trabaja, pero como yo trabajo al lado de él, entonces yo escucho esas cosas. Escucho, por ejemplo, cuando el computador no le funciona, empieza a pegar patadas. ¿Por qué no funciona? Y de repente le tiramos, le hacíamos bromas con otro compañero, que de repente como que hablaba solo y fuerte, gritaba, pero en sí mismo. Entonces, ante las personas tenía una buena forma, pero cuando estamos frente a enfrentar las circunstancias, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Nos conoce que somos violentos? ¿Nos conoce que somos hipócritas? ¿Nos conoce que no corresponde a lo que decimos ser como hijos de Dios? Ese es el desafío que Pedro nos da en este día, de enfrentar lo que somos, frente a las circunstancias, frente al momento donde nadie nos ve, frente al momento en que las personas más cercanas nos conocen y ellos pueden dar fe de lo bueno o de las luchas que tenemos. Y Dios quiere darnos victoria. Dios dice que ha hecho la obra a través de Cristo con el poder de Dios para que sus hijos sean victoriosos. ¿Y por qué los hijos no son victoriosos? Bueno, eso es lo que queremos revisar en el día de hoy. Entonces, escogidos para obedecer, ser purificados por medio de las obras, Dios tiene el control de todo y podemos confiar que su cuidado y protección está por su pueblo. Ese es el mensaje del consuelo. Tenemos un Dios vivo, un Dios que está atento a las circunstancias, que no nos dejó abandonados, no nos hizo y vivimos solos porque no, Él está atento a lo que pasa con sus hijos. Y por lo tanto es una carta, ¿cierto?, de consuelo. Y algunas consideraciones que ya se han visto en el capítulo 1 de la carta de Pedro. Estamos hablando, ¿cierto?, de exiliados, extranjeros, pero que fueron alcanzados por las promesas ya señaladas desde el Antiguo Testamento para la redención. No estamos acá porque, por una coincidencia ni una casualidad. No estamos acá porque el pueblo de Israel falló y fracasó y entonces Dios levantó a otro pueblo. No, estamos acá porque está dentro del plan soberano de Dios desde antes de la eternidad, de formar a su iglesia, a su pueblo santo. Y ese pueblo santo lo constituyen, entonces, lo va mostrando incluso desde Adán y Eva, va prometiendo la redención, pasando por Noé, pasando por Abraham. Serán benditas todas las naciones, mostrando cómo iba a mostrar, ¿cierto?, la redención a través de Cristo. Y por lo tanto no somos un pueblo que salió al azar porque fracasó el primer pueblo. Somos un pueblo parte del plan de Dios, que Él tenía constituido mostrarnos a través de Cristo la salvación. Y no podemos estar menos de tener gratitud en el corazón de lo que ha hecho Dios. Entonces fuimos escogidos, llamados, nos dio nueva vida, somos una nueva familia, como dice en Efesios, una nueva identidad. Ya no tenemos la cédula de identidad, acá en Chile se ha cambiado un par de veces, tenemos más bonitas las fotos. Bueno, nosotros tenemos la cédula de identidad espiritual marcada con la sangre de Cristo. Esa es nuestra identidad. No lo olvidemos. Y con esperanza que Él vive, ¿cierto?
tenemos una promesa de la herencia incorruptible para que podamos entonces ahora por gratitud entonces obedecer a Dios. Por gratitud entonces rendir adoración y alabanza. Entonces el sufrimiento y persecución es un regalo como fuego purificador, lo que va diciendo Pedro en el primer capítulo, y para que nuestra fe sea afirmada, fortalecida, para que sea purificada como el oro, señala uno de los textos. Y está la salvación de gracia anunciada desde el Antiguo Testamento, es el nuevo éxodo, ¿cierto? Somos Cristo en la Pascua y redimidos por la sangre del Cordero. Eso somos. Y no debemos olvidar. Eso le señala, ¿cierto? Pedro, Dios a través de Pedro, a las iglesias que estaban sufriendo en el Asia Menor. Entonces, teniendo vuestros lomos teñidos del entendimiento, con templanza, se señala el hermano que en el estudio comentó algo de los lomos ceñidos, y no es más que las túnicas, ¿cierto? Ellos tenían que arremangárselas y estar preparados y listos para caminar, para trasladarse de un lado a otro o para la guerra. Así como estaban, las túnicas no les servían, iba a ser un problema. Entonces, teniendo vuestros lomos ceñidos, ¿cierto?, del entendimiento, con templanza, es decir, debemos estar alertas, ¿cierto?, concentrados, listos para actuar en fe, y podemos esperar la gracia futura, ¿cierto?, las promesas, confiando en esas promesas. Entonces, Pedro nos señala, ¿cierto?, y va señalando a través del texto del capítulo 1 y capítulo 2, no conformando con los deseos que teníamos antes, cuando estábamos en la ignorancia. Y por eso que tenemos un llamado a la esperanza, ¿cierto? Un llamado a vivir conforme a lo que hemos sido llamados, vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Como aquellos que son llamados santos, entonces ser santos en nuestra manera, dicen en la conversación, pero significa en nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en palabras, y vivir con un temor reverente, amados unos a otros, de corazón puro, entrañable, señala ahí. Hemos sido llamados, pero con propósitos. De entonces ahora caminar y avanzar en la santidad que Dios espera, porque Dios es santo. Y esa es la medida para nosotros, la santidad. Y hemos entonces el texto que iniciamos ahora continúa con la idea de crecer en la santidad. Entonces hay un llamado para una esperanza, un llamado para la santidad. Hemos sido llamados entonces para que podamos obedecer y creer a Dios, y Él vaya transformando nuestra vida. Llamados para la santidad. Entonces ya en la última parte del capítulo 1, Dios dice lo que espera de su pueblo: sé santo, porque yo soy santo. Y ahora refuerza. Leamos todos juntos estos dos textos que tenemos en el capítulo 2. Todos juntos. Dejando toda malicia, todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las tentaciones. Desearán como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que puedan estar en salud. Sigue entonces señalando Pedro, ahora, ¿cierto?, dejando el pecado y deseando la leche espiritual. Aquí no dice que leamos la Biblia, aquí dice algo más profundo. Dice que tengamos el deseo, el anhelo de estar en la presencia de Dios a través de su palabra. El deseo tan potente, y da la figura, ¿cierto?, de un bebito que no va a parar de llorar hasta tener su leche. Y hay algo de ese deseo todavía en nuestra vida, de anhelar alimentarme espiritualmente a través de la palabra y estar dentro de la presencia del Señor, pidiendo su ayuda para entenderla. Y ese es un elemento vital para que
podáis crecer en salud. Si alguien puede buscar en el capítulo 1, del versículo 22-23. ¿Leo? Sí, por favor. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bien, es la misma palabra de Dios que ha mostrado el mensaje de salvación, que nos ha llevado al pie de Cristo. Esa misma palabra es la que necesitamos para poder ser transformados de gloria en gloria, para que podamos crecer, para que los pecados puedan ser sacados, y por lo tanto, por eso es la continuación de este mensaje que Pedro señala. Y el deseo intenso por la palabra de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿hay apatía en realidad en nuestra vida por llegar y leer la palabra cada día? ¿Hay una lucha por encontrar el mensaje de Dios cada día? No sé qué pasa en otra iglesia, pero acá siempre las estadísticas son complejas. 50, 55%, 60% de hermanos que leen la Biblia. Eso nos indica que hay una crisis. Cuando se señala en el capítulo 1, ceñir vuestros lomos, significa que debemos estar alertas, preparados. Entonces, por eso que las túnicas tienen que estar listas para correr, listas para atacar, porque así libres se iban a tropezar y no tienen ningún sentido. Alerta, preparados. Por eso Pedro también nos señala, ¿cierto?, que debemos procurar el anhelo. Y la pregunta entonces, si hay una crisis en poder llegar a la palabra del Señor, ¿qué está provocando esa crisis, esta apatía? Y aquí hay algunos elementos que se señalan, ¿cierto? El texto que leíamos, dejando pues toda malicia, engaños, fingimientos, envidias, detracciones, que tiene que ver con ciertos dichos que para hacer mal a las otras personas, y decir como niños, hay pecado que me impide que yo anhele la palabra del Señor en mi vida. Hay tal vez tanto trabajo o hay tantas cosas que son más valorables para mí que la Biblia. Bueno, puede ser que haya algo de eso, y entonces vemos el objeto de anhelar la palabra de Dios para que podamos crecer, ¿cierto?, en la salvación que hemos sido objeto. Y no vamos a crecer si esto no lo enfrentamos. Entonces, debemos primero reconocer, pensar qué está ocurriendo en mi vida y por qué la nutrición que debemos tener no está siendo efectiva y no está operando para que entonces podamos ser transformados. Tal vez hay pecado y necesitamos acudir en oración a Dios. Necesitamos acudir y reconocer que nada somos y estamos expuestos ante los peligros porque estamos debiluchos sin haber crecido, sin entender, encontrar el mensaje que nos hace potentes, nos hace tener convicciones de quién es Dios y cómo puede obrar en nuestras vidas. Entonces, Pedro señala esto tan importante para la iglesia perseguida y también es importante para nosotros. Sin esto no somos nada. Sin tomarnos de las manos de Dios no somos nada. Y por eso desear como niños recién nacidos la leche espiritual, aquella leche pura, aquella leche sin distorsión, para que podamos crecer en salud. Entonces nos sigue llevando a la necesidad, ¿cierto?, de la santidad. Somos llamados para ser santos. Y también nos muestra el otro propósito, que es el anunciar el Evangelio. Leamos todo el texto del 3
esos versículos que aparecen amarillos. Dice así. Siempre habéis notado Cristo, al cual allegándoos piedra viva, reprobada ciertos hombres, en vez de vida de Dios preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nos señala Pedro, ¿cierto? Si hemos gustado la misericordia, su benignidad, haber tomado, ¿cierto?, la salvación, entendido el plan del Evangelio para mi vida, y hemos llegado a los pies de Cristo, si somos sus hijos, y nos ha hecho parte de la iglesia, entonces somos como piedra viva, ¿ah? Y que podemos allegarnos a la piedra viva que es Cristo, que es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo, y para poder entonces estar delante de Él, para que poder estar entonces disfrutando de su presencia, para que poder crecer en su gracia, para que Él obre con poder el propósito que quiere hacer con cada uno de sus hijos, y por lo tanto con la iglesia. Por lo tanto, vosotros como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual. Entonces, somos piedras vivas, hemos sido, ¿cierto?, puestos en este edificio cuya piedra del ángulo es Cristo. Y entonces estamos unidos y estamos edificados a Cristo. Si alguien puede buscar en Efesios 2, 19, 20, también nos habla de esta misma figura. Y alguien pueda buscar Salmo 28, 16. Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo para la principal piedra del ángulo Jesucristo. Bien, estaba entonces mostrando esta figura, ¿cierto?, como la piedra del ángulo que iba a ser nuestro Mesías, el Redentor. Y sobre esa base entonces estamos sostenidos. Ahí está la iglesia. Y el otro versículo, Isaías 28, 16. Que lo tenga. De 28 dice. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí, yo fundo en Sion una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. No se apresure. El que creyere no se apresure. Y el que creyere, en otro texto, habla de que no será confundido. Y nos muestra entonces este texto que esta piedra del ángulo genera, ¿cierto?, es preciosa, ¿cierto?, para los creyentes, para los redimidos. Sin embargo, es piedra de tropiezo, piedra de confusión para aquellos que no han creído en Dios. Los fariseos, ¿cierto?, ellos desecharon la piedra del ángulo y llegaron hasta matar entonces a este Mesías que ellos rechazaron. Pero para los creyentes, ¿cierto?, es la pieza fundamental, es la piedra, ¿cierto?, en la cual nos sostenemos y sostiene la iglesia. Y entonces nos hizo un sacerdocio santo y para que hagamos sacrificios agradables a Dios. Sacrificios vivos, por ejemplo, es parte también del desafío de la iglesia. Romanos 12, 1 y 2. Ustedes recordarán ese texto. Os ruego por la misericordia de Dios que presenté como ¿qué cosa? Vivo, ¿qué más? Que es vuestro nacional culto, ¿cierto? Eso para nosotros. Ya no hay sacerdotes como en la antigüedad, ¿cierto? Había un sumo sacerdote
que podía una vez al año entrar al lugar santísimo. Ya no se requiere, porque Cristo rompió el velo. Y somos todos sacerdotes, para que estemos delante de Él, en el lugar santísimo, delante de Dios, para adorar, para glorificar, para buscar en medio de las flaquezas, para sostenernos, para que Él nos dé fortaleza. Y lo estamos desperdiciando muchas veces. Somos sacerdotes santos, ¿cierto? Para entregar una vida de alabanza, entregar nuestros recursos, nuestro tiempo, para proclamar el Evangelio. El Evangelio. Llamados para anunciar el Evangelio. Pero algo más también nos señala, ¿cierto? El apóstol Pedro. Leamos el versículo 9 y 10. Dice así. Vamos nosotros con el gran escogido, la presencia de Dios, que es santa, pueblo adquirido, para ejercer la virtud de aquel que nos ha llamado. Tierras, vosotros que el tiempo pasado, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado habéis pasado mi Señor. Mas ahora habéis alcanzado mi Señor. Bien, precioso este texto. Eso somos. Somos linaje escogido. No teníamos nada que ser. Pecadores. Enemigos de Dios, bajo la ira de Dios. Pero Él nos miró, nos buscó y nos dio salvación. Y nos hizo no solo sus hijos, sino también su pueblo santo, la iglesia, por el cual quiere invocar y llevar a las personas que no conocen de Cristo, llevar el Evangelio. Pueblo escogido. Y la iglesia, el linaje escogido, es una familia de Dios que fue por adopción. No éramos sus hijos. Él nos adoptó por medio de la sangre de Cristo. Y en forma natural éramos enemigos de Dios, bajo la ira, bajo condenación. Pero Él quiso darnos la conversión. Y entonces, ahora los que están en Cristo tienen un nuevo linaje, una nueva identidad, porque fue escogido por Dios, conforme a las promesas que hemos advertido desde el Antiguo Testamento. En Abraham, ¿cierto?, serán benditas todas las naciones. También ya algo hemos hablado de crear sacerdocio. No en un sentido en que mediamos entre Dios y los hombres, sino que en sentido que proclamamos las virtudes de Dios, que podemos estar delante de Él, en su presencia. Podemos acudir a Él. También gente santa. La iglesia es la nación santa, pero en sentido separada del mundo, en cuanto a su modo de vida, y dedicada a Dios, como santo en nuestra relación con Dios, por la justicia de Cristo. Dios nos mira a través de Cristo, nos mira a través de su sangre. Si no, deberíamos estar muertos, deberíamos estar en condenación. Y por eso que somos gente santa, para que estemos apartados, para que vivamos también conforme a aquel que nos llamó. Hoy es difícil, es imposible, naturalmente, pero Dios nos salvó. Y entonces Dios va a obrar con poder cuando le buscamos y le creamos, cuando sepamos lo que Él quiere de nosotros. Nosotros no solo estamos acá para ocultarnos y ser bonitos y estar en las bancas y escuchar un mensaje, escuchar una bonita alabanza. Estamos aquí porque Dios nos trajo acá, porque Dios nos dio la salvación, porque Dios tiene un propósito para cada uno de su pueblo, para que vivamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Aunque nos hagamos los lesos, aunque miremos al costado, ahí está Dios, esperando la reacción de su pueblo. Porque el costo de ser sus hijos fue la sangre del Cordero, pueblo adquirido. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto no somos nuestra obra. Fuimos comprados. No nos pertenecemos a nosotros. Es la gloria de Dios lo que debe importar. Es su grandeza, su amor. Ponernos en sus manos va a hacer que confiemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Y quiere ayudarnos a entonces avanzar. Entonces, con el cual objetivo
para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en la oscuridad y Dios nos dio luz. Y por lo tanto, nuestro siguiente propósito, nuestro propósito, ¿cierto?, de ser salvo para una esperanza, para santidad, un siguiente propósito que advertimos para entonces ahora llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. ¿De qué forma lo llevaremos? Proclamando con nuestra boca, pero también a través de la santidad, a través de la forma de vivir, a través de la transformación que Dios está haciendo, mostrando a Cristo por medio de nuestra vida. Hay una segunda forma, y es la parte que nos toca ver en este momento. ¿Qué dicen de nosotros? Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿qué dicen de mí? No, que tú eres el que hace milagros, qué sé yo. ¿Lo que dicen de nosotros? Somos tercos, somos enojones, no nos importan las personas. Ven a Cristo en nuestra vida. Este es el desafío de hoy día. Ven a Cristo en nuestra vida. Ya salir de acá, precioso, acá estamos todos, pero al salir de acá, al manejar en un vehículo, de repente había un camión, cuando venía para acá y de repente pasó uno soplado. Y me generó cosas. Pero ¿cómo pasa el soplado? Ahí podemos y tenemos que buscar y mostrar a Cristo. O también nosotros queremos pasar por el lado, también nosotros queremos vengarnos, también queremos decirle alguna cosa, y aflora el viejo hombre. Ese es el desafío. Dios quiere transformar y mostrar a Cristo en todas las circunstancias. Y así anunciar el Evangelio. Entonces, tu iglesia elegida para ser siervo de Dios. ¿Cómo debe vivir el creyente? ¿Cómo la iglesia? ¿Cómo nos relacionamos como pueblo de Dios en medio de un mundo hostil, de persecución, de sufrimiento, de que es antagónico a nosotros? El mundo no puede estar a favor a nosotros, porque hablamos contra la convivencia, porque hablamos contra el pecado, porque hablamos contra el orgullo, porque es la palabra del Señor la que nos lleva, ¿cierto?, y nos muestra su voluntad. Entonces el mundo no nos va a querer. Entonces, como siervos de Dios que muestra a Cristo en su forma de vivir, debe, nuevamente, Pedro señala, ¿cierto?, abstenerse de los deseos carnales, que el mundo glorifique a Dios al ver nuestras vidas. Eso es un desafío. Que el mundo glorifique de gracia a Dios por vernos. Ser sujeta a toda ordenanza y los siervos sujetos a sus amos. Y terminamos, para eso soy llamados. Vivir como siervos, como Cristo. Ahí es el desafío que queremos entonces trabajar en este momento. Es el texto 11 y 12, leámoslo todos juntos. Dice así. Amados, os actividades y opción actuales que harán encontrar, teniendo esta comisión para que entre ellos cultura son como partidores, glorifiquen a Dios en el día de la resurrección, estimados por las personas. Entonces, al siguiente texto que nos toca revisar, este es una introducción y también es parte del proceso que Pedro está mostrando, Dios muestra a través de Pedro, ¿cierto? Recordando a quienes fueron escritas las cartas, a estos extranjeros y peregrinos, aquellos, ¿cierto?, que la mayoría eran gentiles, pero otros eran de la diáspora, fueron sacados del tiempo de Babilonia y de Asiria y viviendo en Asia, en otros lugares, ¿cierto? Y nos hace recordar que no estamos en la tierra definitiva, estamos de paso, estamos como extranjeros acá en un lugar que no es nuestro. Tenemos una ciudadanía en los cielos, donde vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial, disfrutando, y nos recuerda, ¿cierto?, la necesidad de alejarnos de los deseos carnales, que dan guerra, que batallan. ¿O no es así? Cada día tenemos que enfrentar los deseos carnales.
Cada día tenemos que enfrentar una lucha con lo que sabemos, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestro enojo. Cuando estamos en la casa y la esposa no sé, dice algo y me molesta y no quiero decir, y cierro la puerta y tenemos que luchar para que Dios nos dé victoria frente al pecado. Abstengáis de vuestros deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación o vuestra forma de vida, que es la traducción más correcta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y eso, murmuración como malhechores, no olvidemos que tenemos a un Nerón que de alguna forma blasfemó contra los cristianos y como que hizo un incendio, le echaba la culpa a ellos, y entonces Cristo mismo fue pisoteado y también hablado mal contra él, a pesar de que él era justo, y que los murmuren como malhechores. Ha pasado a veces que de repente nos juzgan, y a veces injustamente, y a veces nos juzgan justamente. Bueno, lo que señala Pedro, ¿cierto? Que vean la honorable conducta, la bondad más pura, que sea atrayente en nuestra vida, de tal modo que los que nos ven glorifiquen a Dios. Los que nos ven, incluso habla del día de la visitación, el día cuando Cristo venga, pero también cuando tal vez algunos de ellos, por causa de ver a un pueblo que es celoso, un pueblo que es santo, un pueblo que entró a Cristo, tal vez tuvo el deseo a través de esa herramienta de llegar a los pies de Cristo y fue visitado por Cristo. Fue visitado también en salvación, gracias al instrumento de su pueblo, de haber obedecido y ser también luz en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias. En medio de la persecución, entonces, sufrimiento, hostigamiento, podemos ser estimados por las buenas obras, por causa de la vida transformada. Esto, como hemos dicho, esto no es natural. Es la obra de Dios que quiere hacer en su pueblo. Y está disponible a hacerla cada vez que nosotros clamemos a Él, cada vez que le busquemos su palabra, cada vez que le pidamos que nos transforme, Él hará la obra que quiere hacer. Y el propósito que tiene para nuestra vida. Escogidos para ser siervos, el primer paso. Pero luego nos señala, ¿cierto? El texto 13 al 16, veamos todos juntos en relación al creyente ahora con la sociedad. Dice así: para toda con respeto a Dios, ya sea como a superior, porque esta es la voluntad de Dios, que el cierto bien a través de la como libres y no como mentiras, a cobertura de las sino como siervos de Dios. Un mensaje complejo para estas iglesias. Esta iglesia, ahí vemos, no sé, que el dedo para abajo, el dedo para arriba, que mueran los cristianos. Es una iglesia que estaba arrancando, una iglesia que estaba sufriendo, siervos que eran maltratados, donde los veían. Entonces a ellos se les dice que sean sujetos a Nerón, sean sujetos al gobierno, sean sujetos a los soldados, a toda ordenanza. Qué difícil. Qué difícil. Pero esa es la voluntad de Dios. Sujetos, someteos, es asumir una actitud de sumisión y humildad en medio de las circunstancias que nos encontramos. Podemos decir, ¿por qué nací en esta casa donde hay tanta pobreza y no tuve posibilidad de estudiar y no tuve todas las... todo fue difícil para mí? Bueno, someteos, sujetos, actitud de sumisión y humildad, reconociendo que Dios tiene un propósito para cada uno, en las circunstancias en las cuales hemos nacido, las circunstancias que estamos luchando, las circunstancias que estamos viviendo. Él sabe sus problemas, Él sabe lo que ha hecho. Él nos ha llamado tal como somos, con todos los conflictos, con todas las circunstancias, y Él obrará con poder en nuestra vida. Eso dice Pedro.
Están sufriendo, sí. Un mundo despiadado, dictadura, que mata, sangrienta. Sin embargo, Dios es más poderoso. Confíen que tiene el control de todas las cosas. También es un mensaje para nosotros, cuando estamos angustiados, cuando la salud de repente llega en contra, cuando hay que pagar dinero y no tengo cómo pagar, cuando tengo problemas en la familia, cuando tengo problemas en el trabajo. No olvidemos que Dios está ahí, soberano, tiene el control de todo y nos quiere animar, nos quiere mostrar que también hay propósito, incluso en las pruebas. Muy rápido, Proverbios 24:21, que levanta la mano, lo busca, Romanos 13:1 y 1 Timoteo 21:2. A propósito de evento. Ya, Proverbios 24:21, ¿qué lo tiene? ¿24:21? Sí. Teme Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos, ¿verdad? Veleidosos. Teme a Jehová, ¿cierto? Y al rey. Y al rey. Teme a Jehová y al rey. No dice si es un rey bueno o un rey malo. Teme al rey. Y es más, teme al rey por causa de Jehová. Porque él lo puso. Romanos 13:1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Bien, las que son de Dios, ¿qué? Son ordenadas. Son ordenadas. Son ordenadas. Y el último texto, primera carta de Timoteo 13:21-2. 2:1. Ah, 2:1, sí. 2:1 y 2. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, entonces debemos orar por nuestros gobernadores y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia nuevamente de los hombres vanos. Es decir, vivir como siervos de Dios. Esa es la reacción ante lo que tenemos. No sé, tenemos un gobierno hoy día que no sé si es bueno o malo, pero debemos orar. Tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos policías, tenemos políticos, corruptos o no corruptos. Debemos orar. Y esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y luego el 16 dice, como libres y no como teniendo libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Como libres. Nosotros hemos sido libertados del pecado. Hay una figura de Éxodo, ¿cierto? Saliendo el pueblo de Israel de Egipto, donde estaba en la esclavitud, y Dios le dio la libertad. Así también nosotros fuimos libertados del pecado. Entonces debemos vivir como libres a la justicia, ¿cierto? Por el cual hemos sido salvos, pero no viviendo con una vida de malicia, sino como siervos de Dios. Ahí, entonces, podemos hacer callar la ignorancia de los que no conocen de Dios. Y es un desafío también. Sujetos a toda ordenación, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con, porque Dios sí lo puso, pero también tiene que ver cómo vivimos en medio de la nación. Somos hipócritas, pues dice, teniendo la libertad por cobertura, escondiendo algo escondido de malicia en mi vida. La forma de mostrar a la nación es que somos la luz, somos la figura de Cristo, la imagen de Cristo. Y ahí, entonces, podemos hacer callar a los hombres por su ignorancia. Luego tenemos el otro concepto, ¿cierto?, que debemos aplicar. Hemos visto la figura, ¿cierto?, del pueblo santo. Dios nos apartó para ser salvos, entonces, con un propósito. Hemos visto propósitos para una esperanza, para ser santos, ¿cierto? Hemos sido salvos, para llevar
del Evangelio y estamos viendo entonces ahora para ser siervos de Dios en medio de la nación y ahora siervos de Dios en medio del lugar donde el Señor nos ha puesto. Leamos todo el versículo 18 al 20. Dice así. Siervos con toda mejor, no solamente a los buenos y malos, sino también a los virtuosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, porque no lo es si pecando soy pecador y lo sufrís, más si alguien tiene soy y lo sufrís, esto ciertamente es agradable. Siervos o los esclavos. Y también un concepto difícil, la esclavitud. Muchos millones habían en ese momento esclavos y no eran libres. Y esto se puede ver también con el empleado versus tu jefe. ¿De qué forma debemos reaccionar y vivir en el lugar donde Dios nos ha puesto en el trabajo? Ser sujeto con todo temor a vuestros amos. Ese es el llamado. Y podemos ver en unos textos anexos con sencillez de vuestro corazón. Sencillez de vuestro corazón. No todos los jefes son fáciles. Y tal vez ahí dice, bueno, no solo aquellos que se portan bien, sino aquellos que son rigurosos, aquellos que nos apretan hasta que tal vez en el corazón digamos, este jefe, quizás qué cosa más. Pero ahí está la luz del Evangelio. Ahí está la forma que Dios quiere que tengamos. Sujetos con temor, someternos para honrar a Dios. El problema no es el jefe, el problema es por causa de Dios. Es para que Él se glorifique. Y es el principio. En el principio, el jefe está ahí, Dios lo puso, me permitió tener un trabajo, pero el principio es que yo le sirvo a Dios en medio de mi trabajo. Y esa es la mirada. Colosenses 3, 22, 23, el último texto que vamos a leer. ¿Alguien lo tiene, por favor? Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Bien. Muy claro, ¿cierto? Colosenses en esta figura, ¿cierto? Servimos a Dios. Y nos puso en este trabajo para mostrar aquí. Ahora, eso no significa que nos suframos, no significa que nos maltraten, nos traten mal. Ahí señala, ¿cierto? Es agradable a Dios, pero es agradable a Dios cuando sufrimos porque somos justos. No es agradable a Dios cuando pecamos, porque dice, qué gloria si pecando vosotros fuerais abofeteados y lo sufrís. En ese tiempo, cuando un siervo, un esclavo robaba, lo pillaban robando, o se rebelaba, o hacía algo que no correspondía, el castigo era golpes de puños, y muchos golpes de puños de su amo. Entonces, si ha pecado, y si nosotros hemos pecado, si nosotros somos hipócritas dentro del trabajo, si no hacemos bien el trabajo, entonces tal vez merecemos el castigo. Pero si sufrimos injustamente por causa de la fe, lo que dice el apóstol, ¿cierto? Dios se agrada. Y un texto, ¿cierto?, que habla en Mateo, ¿cierto?, bienaventurado, cuando soy, ¿cierto?, perseguido, vituperado, qué sé yo, eso le agrada a Dios. Bien. Eso tenemos hasta aquí. Queremos hacer una pequeña variante. Vamos a hacer una especie de taller, pero no sé si se llama taller. Hasta aquí tenemos algunos principios que hemos compartido. Nos queda una colita, una parte, pero esa colita la quiero ver después que ustedes conversen respecto de algunas preguntas. ¿Ya? Del creyente para con el gobierno popular, la desobediencia civil. Por ejemplo, estaría la desobediencia civil.
Ya. El grupo de allá, partamos. Los comentarios no sean tan largos. La primera que se da cuenta. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente para el gobierno secular? Bueno, nuestra actitud, nuestra conversación acá es de obediencia siempre al gobierno, siempre y cuando actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Si no actúa con respecto a la palabra de Dios, no lo vamos a apoyar. Ya pusimos un ejemplo de aborto, por ejemplo. Entonces, estamos en contra de eso. ¿Qué más? ¿Tenemos la 2? Ya, acá no, la 1. Vamos con el grupo de los responde. En relación a eso, opinamos prácticamente lo mismo, pero debemos incluir que debemos orar por nuestro gobierno, respetar su autoridad, respetar la ley, debemos tener obediencia civil, pero podemos hablar que nosotros con el Evangelio y con la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Está bien? ¿El grupo de acá? Uno A. Orar por el gobierno, obediente a la ley del gobierno y dejar de manifestar nuestra diferencia. La desobediencia civil no concuerda con nosotros. Amén. ¿Ya? Bien, muy bien. ¿Y acá? ¿También la misma pregunta? Sí, la misma pregunta. Bueno, la actitud del creyente cristiano debe ser respetar las leyes. Y respecto de la desobediencia de otros ante la ley civil, es reprocharlo. Bien. Bien. Abarcaron varias cosas y solo agregar, por acá por el grupo señalaba, ¿cierto? Hacer saber. En el tiempo de Pedro, ahí era autoritarismo. En el tiempo de Pinochet también era autoritarismo, no había mucho que decir, aparentemente. Pero hoy día estamos en democracia y tenemos una voz a través por ejemplo, de votar, ¿cierto? Hay diputados medio cristianos, digo medio, pero parece que son más cristianos que otros, que se están levantando, porque ¿de dónde salen las leyes? Salen de un parlamento corrupto que no quiere a Dios. Y entonces, y hay personas que están levantando y debemos orar no solamente por el gobierno, sino que orar también activamente para que Dios levante cristianos y que puedan tener una voz. No sé, un pastor luciano para el constituyente, él peleó y salió en toda la prensa de que él logró poner la bandera cristiana entre medio. Entonces, sí podemos hacer algo. Confiando, ¿cierto? Y a veces podría ser que es responsabilidad del pueblo de Dios de que haya gente corrupta. Y debemos orar para que el Señor abra y permita, ¿cierto?, levantar personas que sean justas, porque un salmo habla de que cuando gobiernan los justos se alegra el pueblo. Entonces, es necesario. La segunda pregunta. ¿Cuál es la actitud de un empleado cristiano hacia un jefe hostil, hasta incluso que lo pase a llevar? ¿Quiere partir de este grupo? No sé si lo han pasado a ver. Sí. Con respecto al jefe, orar y amablemente ponerle límite. Está difícil. Muy bien. ¿Quién más? ¿El grupo de allá? Primero, concluimos que debemos obedecer a nuestros jefes, debemos también dar un trabajo bien hecho, incluso más de lo que nos piden, para no dar mal testimonio ni que sea rechazado el Evangelio a causa de nuestro testimonio. Dar también nuestro punto de vista, no quedarnos callados, con respeto, y obedecer solamente hasta que nos pida la palabra de Dios. Que nos pueden pedir, no sé, por ejemplo, boleta, eso conversamos, y eso no debe ser un cristiano obedeciendo al jefe. Muy bien. ¿Por acá? ¿Alcanzaron? La pregunta 2, bueno, muy similar, pero también teniendo en cuenta que hay leyes del trabajador, ¿cierto?, que nos defienden, y bajo eso también que el que nuestro jefe la respete. O sea, si no la respeta, es que nos está, digamos, perjudicando de alguna otra forma, porque nosotros obedecemos, en este caso, las leyes de los poderes, digamos, del país, ¿cierto? En eso se hicieron las leyes, digamos, del trabajador, entonces no estamos obedeciendo eso como que. O sea, que nos pasen a llevar sobre eso no puede ser. Yo creo que ahí está el límite que debemos fijar.
Bien, eso. ¿Y acá? Bueno, como dice 1 Pedro 18, debemos ser sujetos. O sea, debemos acatar las órdenes, pero también concordamos que, como el punto anterior, debemos respetar las leyes, también las leyes que nos protegen, también tenemos que hacer uso de ellas, porque son parte de la ley. Bien. A propósito de la primera pregunta, Pablo, ¿desobedeció alguna vez alguna autoridad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Pasó algo? ¿Sí? Bueno, le dijeron que no saliera más a predicar y no salió. Así es. Por eso diría que el concepto de desobediencia civil, no todo el mundo. Sí. Hay una excepción que han nombrado acá, justamente, salvo que existan causas alguien que le hubiese no puede estar de acuerdo. De acuerdo con ese texto, ¿no? Se lleva contra la palabra del Señor. Pero también hay un ejemplo del apóstol Pablo donde él hizo valer su derecho de la ley, es cuando él decide ir a Roma para ser juzgado allá, ¿no? Entonces él está haciendo ver ahí, no está pasando a llevar a nadie, sino que está poniendo las cosas como debe ser. Y eso es lo que nos ampara a nosotros la ley de nuestro país. De hecho, él convoca justamente a la ciudadanía, ya había sido ilegal su detención. Claro. Entonces, por lo tanto, sí, no solo la sujeción no tiene que ver con quedarse ahí y hacer nada, no, hay que actuar como siervos de Dios conforme a la ley. Ya, las otras dos preguntas, sí, Una cosita, no, que están hablando de jefes y... Sí, las dos preguntas. Sí, no, es que por otro lado hay que tener cuidado cuando nosotros tengamos un jefe cristiano y no nos aprovechemos. Sí. Porque yo lo he visto muchas veces que realmente hay hermanos que, pues, no, mi jefe, como es mi hermano, me acepta que yo llegue atrasado. Me acepta que yo esto, me tiene que aceptar, no más bien. Lo va a hacer como ley. Me tiene que aceptar porque soy su hermano. Yo creo que es más correcto eso. Nosotros tenemos que cumplir tal como corresponde y listo. Nada más. Y someternos a él también. Aun cuando seamos más en la iglesia que el hermano, pero si él es mi jefe, él es mi jefe ya. Sí, muy bien. Ya no nos queda mucho tiempo, vamos a avanzar. Ya las otras preguntas tienen como misma línea. Entonces, leamos todo el texto que nos queda, que dice lo siguiente. Todo junto. Porque para dejándonos siguiendo para que sigáis salvados. El cual nos hizo pecado y fue añadido en boca. Y cuando lo maldecían, no retornaba a maldición. Cuando padecía, no avanzaba, sino que ya era causa el cual mismo que llegó a los y vamos de la justicia por la vida para la felicidad, porque nosotros seréis como ovejas descargadas, más ahora tenéis vuestra palabra y de nuestras almas. Bien, entonces terminamos señalando, ¿cierto?, el texto en relación a todo lo que hemos visto, el apóstol que dice, para esto soy llamado, para vivir conforme al propósito que hemos sido llamados, siervos de Dios. Y tenemos entonces una responsabilidad de seguir la pisada de Cristo. Él es nuestro supremo ejemplo en cómo vivir en medio de las circunstancias. Esta imagen, ¿cierto?, muestra a un Cristo que sufrió, muestra que sufrió injustamente. Tal vez nosotros podemos alegar en algún problema que tengamos, de repente alguien habló muy fuerte y gritos para allá y para acá, y tal vez todos tenemos responsabilidad y todos tenemos pecado. Pero Cristo no tenía ningún pecado. Fue justo. Y él sufrió a pesar de que no hizo pecado y fue hallado engaño en su boca. Pero él sufrió. Y él no retornaba a la maldición y todo lo encomendaba a Dios.
Él sufrió ataques verbales, no respondía con insultos. Y a Cristo le dijeron, por ejemplo, que tenía demonios, que sus obras lo hacía bajo el poder de Belcebú, que era un príncipe de los demonios. También le habían dicho que era un hijo de la fornicación, nació de María Virgen. Fornicación, ¿cómo no iba a ser? Bueno, él lo acusaron de blasfemo, de pervertir a la nación que se iba a rebelar contra Roma. Además, padeció severos sufrimientos físicos, fue abofeteado, escupido, lesionado con corona de espinas, golpeado con una caña, obligado a cargar la cruz, crucificado. Varón de dolores. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor. Ese es el ejemplo máximo para nosotros. Cuando tenemos conflictos, cuando nos persiguen, cuando las circunstancias son difíciles, no olvidemos, Cristo murió por nosotros, para darnos salvación. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que vivamos en justicia, y fue porque nos amó. Entonces, ¿cómo enfrentar la injuria? Debe enfrentar la injuria a un creyente. Hay un texto que no lo vamos a leer, pero saqué algunos elementos que nos señalan ciertos textos. No paguéis mal por mal. No podemos andar por la vida poniendo en orden a todo el mundo. Y todos se ven de nosotros que realmente somos intratables. No paguéis mal por mal. Procurar lo bueno, tener paz con los hombres. No venguéis vosotros mismos. Vence con el bien el mal. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Ser pues perfecto como vuestro Padre. Ahora, esto es imposible. No maldición. Naturalmente. Pero nosotros somos escogidos. Como el pueblo de Dios. Y podemos acudir al poder de Dios. Y Él va a transformar. Fíjense, cuando ocurre esto, cuando nos atacan injustamente, cuando nos odian, y nosotros, nuestra reacción no es rencorosa, no es de odio, sino que de amor, eso no puede producir más que quebranto. No puede producir más que llegar al pie de Cristo. Recuerdo que un señor lo estaban enjuiciando en Estados Unidos. No recuerdo bien si este señor había violado y matado a nuestra hija o algunas hijas. Entonces, el tribunal ya estaba en la última y dice a la familia, ¿qué quiere decirle al imputado? Y pasaron como 2 personas antes y que te quiero ver muerto y que lo condenen, que lo maten, qué sé yo. Y el hombre no movía una pestaña. Pero apareció el papá de la hija. Y el papá le dijo, yo te perdono. Cuando él le dice eso, él se mata de lágrimas. Cuando amamos al enemigo, cuando perdonamos, como Cristo nos perdonó, eso es el testimonio, es el anunciar justamente el Evangelio. Más poderoso, más que nuestras palabras. Las palabras se van, nuestra vida queda. Terminamos entonces concluyendo. Fuimos llamados a una esperanza, a la salvación. Somos su pueblo, gente santa, ¿cierto? Comprada por la sangre de Cristo, edificada, ¿cierto? En Cristo, para andar en santidad, ser sus siervos, para anunciar las virtudes y la obra de Dios. Podemos vivir entonces la imagen de Dios en medio de la tribulación, en medio de los gobiernos lejos de Dios, en medio de empleadores injustos, sirviendo al Señor en el lugar donde nos ha puesto, no pagando mal por mal, orando, bendiciendo, amando. Así damos testimonio de su gracia. Y como siervos de Dios. Esto está lejos, pareciera, pero sí podemos acudir al Señor. Él espera eso de nosotros. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que podamos ser imagen de Cristo en donde nos ha puesto. Podemos, Padre Celestial, estamos delante de ti, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo que queremos ser tu reflejo, pero te pedimos que tú nos sostengas, tú nos ayudes a crecer, a llegar a tu palabra cada día para poder ser perfeccionados, y ayúdanos también a reflexionar en qué estamos, qué somos, y ayúdanos a ser sacados todo lo que te deshonra, y ayúdanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.